Mi nombre es Daniel Carrasco y me desempeñaré desde la sede del Tribunal Electoral como maestro de ceremonias en este evento de trascendental importancia nacional e internacional, denominado Condiciones para la Participación Política de las Mujeres en Panamá, una disputa desigual, el cual representa el esfuerzo conjunto de nuestra institución a través del Instituto de Estudios Democráticos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Este evento académico incluye la presentación de 2 estudios, mitos y percepciones de la participación política de mujeres e intención de voto a mujeres, y una disputa desigual, violencia contra las mujeres en política en Panamá. Igualmente forma parte de esta intensa jornada un importante conversatorio sobre acciones a futuro para garantizar una democracia inclusiva. Antes de entrar en el análisis de los temas precitados por parte de las especialistas invitadas, escuchemos palabras de apertura por la licenciada Aleida Ferreira, representante residente AI del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Panamá. Adelante, licenciada. Muy buenas tardes. Honorable señora Yara Campos, secretaria ejecutiva institucional del Tribunal Electoral. Honorable señor Salvador Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Honorable señora María Roquebert, consultora investigadora del estudio Mitos y Percepciones de la Participación Política de Mujeres, Intención del Voto a Mujeres y actualmente embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Honorable señora Katia Uriona, consultora investigadora del estudio Una disputa desigual, violencia contra las mujeres en política en Panamá y ex magistrada del Tribunal Electoral de Bolivia. Honorable señora Juana Herrera, presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Honorable señora Patricia Pérez Prieto, oficial de programas de gobernabilidad del PNUD en Panamá. Amigas y amigos todos. Como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer y del Mes de la Mujer en Panamá, en el día de hoy, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en alianza con el Tribunal Electoral, estamos presentando 2 estudios acerca de la participación de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones, que esperamos puedan aportar elementos para mejorar las condiciones de la participación política de las mujeres panameñas. Ambos estudios fueron elaborados en el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Mujeres para la Participación Política y Creación de Estrategias de Resiliencia frente a la Violencia Política, implementado por el PNUD en alianza con el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría del Pueblo. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es parte central del mandato del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Consideramos que es imposible alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y los objetivos contemplados en la Agenda 2030 si no se abordan las desigualdades históricas y estructurales que viven las mujeres con respecto a los hombres, en particular las relacionadas al ejercicio del poder y la toma de decisiones, con el fin de que éstas estén representadas y sus necesidades e intereses sean escuchados e incorporados en la agenda pública. Si bien a nivel global el progreso en la representación de mujeres en la toma de decisiones en todos los espacios de la sociedad ha mejorado, este ha sido lento y el ritmo actual, diversos estudios calculan más de 100 años para el logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Panamá no escapa de esta realidad. De hecho, el país ha experimentado estancamiento e incluso algunos retrocesos en las últimas décadas en cuanto a la representación política de mujeres en los diferentes niveles de toma de decisiones. Las estadísticas nacionales nos indican que esto no se debe a un desinterés de las mujeres por la política, tan argumentado en algunos espacios, ya que su participación como militantes en las estructuras partidarias, así como electoras en los procesos electorales, muestra prácticamente una paridad con respecto a los hombres. Tampoco se debe a una baja preparación para asumir dichos cargos. Los datos nos indican que las mujeres panameñas adquieren mayores niveles formativos con respecto a sus congéneres y que en muchas ocasiones su desempeño en cargos previos les aporta la experiencia requerida para ocupar posiciones de mayor responsabilidad y poder. Más bien, son otros los aspectos que están limitando una mayor presencia de mujeres en estos espacios.
Por un lado, permanecen una serie de prejuicios y estereotipos derivados de las normas sociales que asignan a las mujeres roles tradicionales más asociados al espacio privado, lo que por un lado genera ciertas percepciones de que no están capacitadas para ejercer este liderazgo, pero también la asunción de las tareas del hogar y de cuidados limitan de manera efectiva el tiempo y las oportunidades de mujeres para participar plenamente en la política y poder optar a cargos de representación en las diferentes esferas. Por otro lado, existen barreras estructurales, tanto en las estructuras partidistas como en la legislación referida a la participación electoral, que limitan las oportunidades de las mujeres como candidatas a cargos de elección popular, como son el establecimiento de una paridad imperfecta en la normativa electoral, el no cumplimiento de la normativa tanto en las estructuras internas de los partidos como en los procesos electorales de elecciones primarias y generales, la desigual distribución de recursos formativos y de financiamiento entre candidatos varones y candidatas mujeres para su trayectoria política y otra serie de actos de discriminación sutiles que remiten a los llamados techos de cristal alimentados por esos prejuicios y estereotipos de género previamente mencionados. Finalmente, mencionar como otro de los factores que limitan el ejercicio político por parte de las mujeres, la violencia contra las mujeres en política, hecho que reviste distintas formas de expresión según el contexto en que se desarrolla, pero que genera fuertes limitaciones para el ejercicio político de las mujeres. En este sentido, desde el PNUD celebramos los importantes avances tanto en la propuesta de reforma a la normativa electoral que está por ser discutida en la Asamblea Nacional como en la reciente aprobación de la Ley 184 de violencia política, si bien instamos a todos los actores involucrados en hacer realidad el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a no bajar la guardia y seguir insistiendo en la necesidad de progresar hacia una democracia más inclusiva que represente la diversidad presente en la sociedad. Esperamos que los documentos que presentamos hoy sirvan a tales efectos. En este sentido, encontrarán una serie de recomendaciones que han sido diseñadas con el fin de aportar a la hoja de ruta y estrategias de incidencia que permiten abordar los obstáculos y desafíos que fueron identificados en la fase de investigación. Quisiera finalizar agradeciendo al Tribunal Electoral su apertura y la alianza forjada más de una década con el PNUD para contribuir y mejorar la realización de los derechos políticos de las mujeres panameñas y reafirmar nuestro compromiso en colaborar con los diferentes actores y actoras para contribuir a generar una sociedad más justa, igualitaria, sostenible en Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, licenciada Aleida Ferreira. Por el Tribunal Electoral dará las palabras de apertura de este evento académico el director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos, doctor Salvador Sánchez. Muy buenas tardes tengan todos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en el mes de la Mujer en Panamá, el Tribunal Electoral les da la más cordial de las bienvenidas a este evento que hemos preparado para ustedes, el Tribunal Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Extiendo un saludo especial a las autoridades del PNUD que nos acompañan, de parte del presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Heriberto Araúz, así como los magistrados Juncá y Valdés, a la licenciada Aleida Ferreira, representante residente al interín del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a Patricia Pérez, oficial de programas, a María Fernanda, experta en género, y Rosa Peña, especialista en género también del área de gobernabilidad y paz, todo parte del equipo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el cual el Tribunal Electoral colabora de manera regular en causas tan oportunas como esta. Igualmente saludo por este medio a la magistrada suplente del Tribunal Electoral, Yara Campo, y a las distinguidas personas que el día de hoy sirven de expositoras y participantes en el panel que más adelante presentarán tanto los informes como las recomendaciones que en ellos se encuentran. A la gran amiga, la embajadora María Roquever, representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, también un caluroso saludo. La participación política en condiciones de igualdad y la violencia política que se presenta en contra de la mujer en dicho ámbito se constituyen en problemáticas frecuentemente invisibilizadas y poco abordadas. El Tribunal Electoral, a fin de cumplir con su función de garantizar elecciones libres y democráticas, le corresponde vigilar que se realicen
en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, tanto en el ejercicio del derecho al sufragio como en la postulación a cargos de elección popular. En ese sentido, es importante mencionar que en el desarrollo de los procesos electorales surgen controversias que ponen en evidencia la necesidad de introducir reformas a la legislación electoral. Reformas que se diseñan en el marco de procesos de sensibilización y de consulta y que se nutren de la participación de los diversos sectores políticos y sociales, así como de las investigaciones sobre los temas políticos electorales. En esta ocasión, nos ocupa hacer referencia a la presentación de 2 estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el apoyo técnico del Tribunal Electoral. Uno denominado Mitos y percepciones de la participación política de las mujeres e intención del voto a mujeres, y otro denominado Una disputa desigual, violencia contra las mujeres en política. El primero de ellos se constituye en una herramienta que analiza los mitos y percepciones que la población panameña tiene en cuanto a la participación política de las mujeres en Panamá, así como sobre la intención del voto electoral en los comicios celebrados en mayo del 2019. Se destaca en las conclusiones de ese estudio que existe un fuerte arraigo en el imaginario social de las ideas que colocan a las mujeres en posiciones tradicionales, sobre todo cuando se trata de su participación como candidata a algún cargo de elección popular. Las principales recomendaciones del informe van encaminadas a generar cambios en la normativa existente, incluyendo reformas electorales y alianzas entre organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y organismos internacionales de cooperación para desarrollar investigación y formación ciudadana orientada a superar esas ideas limitadoras de la participación política de las mujeres. El segundo de los informes se produce en el marco del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de mujeres para la participación política y la creación de estrategias de resiliencia frente a la violencia política, que tiene como finalidad orientar procesos dirigidos a crear las condiciones para la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política. Cabe mencionar aquí que su desarrollo conceptual asume como punto de partida los derechos políticos electorales, en virtud de que este es el pilar sobre el que se edifica el sistema electoral y de partidos en Panamá. Las recomendaciones de este informe subrayan la importancia de fortalecer los procesos y las acciones específicas que garanticen el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos de las mujeres, con paridad, alternancia en todos los niveles y sanciones por el incumplimiento de las reglas sobre paridad. Los análisis y recomendaciones de ambos trabajos de investigación deben formar parte de una estrategia de incidencia, articulación y atención integral del problema estructural de la violencia, que afecta a la participación política de las mujeres y a la calidad de nuestra democracia. Luego de estas presentaciones, los participantes del día de hoy tendrán ocasión de interactuar con un panel de expertas que van a discutir los puntos relevantes de los estudios a los que he hecho mención. Como se observa, en esta actividad, como en muchas otras, ponen en evidencia el profundo compromiso del Tribunal Electoral en la promoción de la igualdad de las mujeres, y puedo anticipar que, al igual que en esta ocasión, unimos esfuerzos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para hacer avanzar esa causa, y lo seguiremos haciendo en el futuro inmediato. Sin más sobre el particular, les agradezco a todos su presencia el día de hoy y les damos la enhorabuena por la oportunidad que tenemos de compartir estas investigaciones y sacar de ahí las informaciones que nos permitirán en el futuro seguir avanzando en la agenda de la igualdad. Muchas gracias, doctor Sánchez. Acto seguido, presentación por espacio de 15 minutos del estudio Mitos y percepciones de la participación política de mujeres e intención de voto a mujeres, a cargo de la especialista invitada María Roqueverde León. Ella es abogada con 30 años de experiencia, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, capítulo de honor Sigma Lambda, becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Realizó estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid en su especialidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Posee posgrado en mediación por la Universidad de Panamá y el Instituto Internacional de Negociación, Mediación y Arbitraje, y especialización en relaciones laborables en Europa y diálogo social por la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Europeo de Relaciones Industriales.
Ha ocupado cargos públicos como ministra de Desarrollo Social Mides y ministra coordinadora del Gabinete Social de la República de Panamá 2005-2009. Actualmente es embajadora representante permanente de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor compartir este espacio con destacadas mujeres a las que admiro mucho, a las que he tenido la oportunidad a lo largo de mi experiencia profesional y de mi compromiso con la equidad de género de compartir distintos espacios. Eso, en primer lugar, a la señora Leida Ferreira, mi saludo, al equipo del PNUD, María Fernández, Rosa, un saludo especial y muchas gracias por insistirme en aceptar esta invitación que me da la oportunidad también de compartir este espacio con alguien que respeto mucho, al embajador Salvador Sánchez, que fue mi antecesor en este cargo y que dejó pues el listón alto para que podamos seguir tratando desde todos los espacios que podamos contribuir al desarrollo de nuestro país. Yo quiero en primer lugar señalar que este estudio fue realizado con un equipo maravilloso, a quien quiero mencionar, Nishma Villarreal, colega, abogada, hermana de lucha y de vida, y dos sociólogos muy, muy destacados de panameños, Florencio Díaz y José Lazo. Entre los cuatro logramos, antes de las elecciones del 2019, poner en marcha una investigación cuantitativa. Esta investigación se realizó en las elecciones, previas a las elecciones del 2019. La siguiente, por favor, Anel. Previa a las elecciones del 2019, y esta era como una de las dudas de si debía presentarlo ahora, estando ocupando un puesto público. Sin embargo, creo que si hay algo que es indispensable en este momento en que la pandemia del COVID-19 nos movió pues a todos y a todas, es de alguna manera hacer énfasis que así como tuvimos el privilegio quizás de ser uno de los países que aún con los desaciertos está enfocado en combatir la pandemia desde la ciencia, creo que es importante destacar que la ciencia médica no es la única necesaria para enfrentar los problemas, no solamente derivados del COVID, sino de las desigualdades que existen en nuestros países y que fueron desnudadas aún más por el COVID-19. Y por eso que me parece muy importante destacar que las ciencias sociales es ciencia, y que se requiere en este camino por alcanzar la paridad y la equidad de género más ciencia, más investigaciones. Y es que en el 2019 se inicia la investigación que estamos presentando hoy día, señalando que teníamos una candidata a presidenta, dos candidatas a vicepresidenta y casi 1000 candidatas a esas elecciones, y que parecía muy lejos aquel año en el que el secretario de Estado señaló que no habían ciudadanas, sino solo ciudadanos. Y tomó 10 años alcanzar el derecho al sufragio para las mujeres sin ningún tipo de restricciones. Yo quiero agarrar estos segundos para reflexionar y dejar el resto de la presentación que voy a hacer con un contexto muy difícil del que tenemos que hacernos cargo. Si hay algo que la pandemia del COVID-19 ha establecido son el impacto diferenciado en las mujeres y los grandes riesgos de retrocesos en los que el avance de los derechos de las mujeres se ha presentado. Ahora, adelante. Esa reflexión, adelante, Anet. Esa reflexión, la puedes poner la siguiente, por favor, para ir ya a la descripción de la investigación. La investigación que estamos presentando tiene como objetivo tratar de comprender de una mejor manera la relación entre los
la relación entre los mitos y percepciones ciudadanas sobre la participación política de las mujeres y la intención del voto de las candidatas a puestos de elección. El marco conceptual que se estableció está anclado en teorías sociológicas que comparan la aceptación de los mitos como discurso dominante en la sociedad y la forma de ver y aceptar el mundo cotidiano a través de los roles esperados para hombres y mujeres, particularmente cómo son esos imaginarios sociales que muestran el discurso dominante en la sociedad en cuanto a la participación política de las mujeres como candidatas a puestos de elección, es decir, cuáles son las percepciones sobre el papel que deben jugar las mujeres en políticas. El análisis teórico conceptual dio lugar a un conjunto de hipótesis referidas a esta relación y se pusieron a prueba a través de el análisis de instrumentos de recolección cuantitativa y fue reforzado, triangulado con instrumentos de recolección de información cualitativa. Es importante señalar que la encuesta que se realizó fue de representación nacional, es decir, la muestra que se estableció tuvo representación nacional en las provincias y en las comarcas del país. Y para el análisis de este estudio, la siguiente, por favor, para el análisis se establecieron nuevas categorías de análisis divididas como mitos incluyentes y mitos excluyentes. Los mitos excluyentes, aquellos que en su forma y aceptación mostraban de manera evidente o explícita una situación de inferioridad, subordinación o vulnerabilidad frente al hombre, y los mitos incluyentes, aquellos enunciados que muestran una situación o característica positiva de la mujer frente a los hombres en las relaciones de la vida cotidiana. Como ustedes podrán ver, de alguna manera, los mitos excluyentes de alguna manera refuerzan el discurso dominante en el cual el hombre juega un rol de osadía, de riesgo, de astucia y de valentía. Se estableció o se señalaron entre los mitos, el arraigo de los mitos, que los hombres son más arriesgados, son menos confiables, sí, pero tienen una mente mucho más fría, son más resistentes, su capacidad de liderazgo es mayor y tienen conocimientos para ejercer el poder político mejor que las mujeres. Mientras tanto, los mitos incluyentes de alguna manera ubicaban a la mujer en roles organizativos, administrativos y de sensibilidad. Se establecía que tenía una mayor valoración de la justicia, y utilicé la palabra multitasking para abreviar la capacidad que se señala de la mujer de hacer varias cosas al mismo tiempo. Eran más honestas, con un marcado interés en los asuntos sociales, no tanto en los económicos, y una particularidad de una percepción de ser menos corruptas. Al mismo tiempo, si se ve de alguna manera, las percepciones ciudadanas derivadas de estos mitos establecen un patrón para el hombre de autoridad y uno para la mujer de asistencia. Y también se planteó como mito excluyente lo que de alguna manera significa una mayor carga o situaciones que la mujer le limitan o se convierten en obstáculos para la participación política. Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con las cargas de cuidado, que ha quedado absolutamente evidenciado en la pandemia, que se experimenta violencia, que seguramente nos va a explicar con mayor detalle en el próximo estudio. Sufren acoso político, se percibe que no les gusta postularse, no les gusta participar en política y son más manipulables. Son más manipulables y otro de los mitos excluyentes es que la mujer no vota por mujer. La siguiente, Anet, por favor. Como los principales hallazgos en base a estas categorías. Se establece que las mujeres se coinciden pues en las percepciones de que los hombres son los que deben detentar el poder político, dado que tienen una mayor capacidad. Y esto se relaciona a sí mismo con la no intención de votar por candidatas mujeres. O
Uno de los principales obstáculos para la participación de las mujeres es la expectativa de la ciudadanía desde el modelo tradicional de política en el país, lo cual definitivamente tiene consecuencias negativas en la representación y en la percepción de legitimidad de las candidatas. Aquellas personas que se mostraron de acuerdo con el mito de superioridad en la capacidad del hombre en la política indicaron que en las elecciones del 2019 no votarían por candidatas mujeres, así como la correlación de la aceptación del mito acerca de las diferencias en las capacidades de hombres y mujeres para el liderazgo político y el no voto a las mujeres. De alguna manera se establece o se señaló pues como resultado que esta resistencia a votar por las mujeres, ojo, no se dio como resultado una apreciación de que no deben participar en política, sino la resistencia a votar por su consideración de tener menos capacidades que los hombres para ejercer ese liderazgo. De alguna manera se justifica pues en estos mitos sobre las capacidades y en una mayor emotividad de las mujeres para enfrentar situaciones en espacios políticos. Esto que podría parecer de alguna manera pues incoherente porque no se daban respuestas que negaban la consideración de que las mujeres deben participar en política, pero al mismo tiempo no se le otorgaba el voto a ellas, puede estar de alguna manera indicando que si bien es cierto, se considera que deben participar, se percibe que se participa o las mujeres participan en política en tanto favorecen el liderazgo de los hombres. Es decir, el eterno argumento de que ellas son las que gestionan los votos, las que saben hacer política desde la base, pero al momento pues de ejercer el liderazgo de estos espacios lo son a favor de los hombres. La siguiente, por favor. Otro de los hallazgos importantes también es la correlación entre segmentos de las personas encuestadas. Los mitos están fuertemente arraigados y construyen percepciones, influyen en acciones, decisiones y comportamientos, y específicamente a nivel de partidos políticos, de los que tienen mayor arraigo de estos mitos excluyentes, 6 de cada 10 personas pertenecían a partidos políticos. En general, hay una mayor aceptación de los mitos excluyentes entre los hombres, 6 de cada 10 personas, frente a las mujeres de 4 de cada 10. Y otro punto de interés a destacar es que a mayores niveles, o sea, los niveles superiores de educación formal, los mitos excluyentes tendían a debilitarse, con lo cual, es importante, pues, los niveles o los esfuerzos que se hagan en educación, en capacitación en cuanto a los cambios en las visiones de vida y que se pueda de alguna manera contrarrestar estos discursos más conservadores, discriminatorios, excluyentes, ¿no? Y se instale de alguna manera el discurso de los derechos humanos, de la igualdad, que parecen estar más instalados en niveles educativos superiores, ¿no? Que podría ser interesante, pues, de cara a las acciones que deben ser tomadas en el futuro. Y esto, como los principales hallazgos, los invito a descargar la investigación, a poder ver todos los cruces que se hacen también a nivel de provincias y otros segmentos, pero en cuestión de tiempo quisiera enfocarme en la siguiente, en los 4 niveles de recomendaciones que establecimos. La siguiente, Anet, por favor. Los 4 niveles de recomendaciones. O sea, en el primer nivel, definitivamente lo que en ese momento se estableció en el 2019 y que, como decía al inicio, cobra pues la más brutal relevancia en estos momentos, es generar sistemáticamente investigaciones cuantitativas y cualitativas a nivel local, con el objetivo de profundizar en el descubrimiento y en la ponderación del arraigo de estos mitos y excluyentes e
e incluyentes en cada uno de los ámbitos de políticos y de la vida social, y que en ese sentido también se puedan potenciar las capacitaciones con un nivel de pertinencia, porque vuelta a lo que hablábamos de las mujeres en toda su diversidad, no podemos impulsar capacitaciones que sean uniformes, homogéneas, sino tenemos que considerar las especificidades de todas las mujeres en cada uno también de sus territorios y de sus cosmovisiones. También a nivel pues, institucional, como señalamos, entre los hallazgos de la investigación estaba particularmente el nivel de arraigo que se daba al interno de los partidos políticos, con lo cual es importante que que instituciones que juegan un rol fundamental en la democracia tal cual la conocemos ahora, impulsen cambios en sus reglamentos, misiones, visiones, para que se establezca de forma clara el principio, los mecanismos y las condiciones materiales para la paridad en la participación de las mujeres. En el nivel, por supuesto, el nivel legal, nuevamente, y aquí esperamos con ansias la siguiente parte de este seminario, para ver cómo, de alguna manera, esas reformas electorales que ahora están próximas a discutirse, y en su momento, pues, era uno de los puntales que después de cada elección tenemos expectativas, debe tener un diseño adecuado para el avance de la paridad política. Es decir, no es suficiente ya, porque ha quedado absolutamente demostrado en otros estudios que los diseños tal cual se han establecido hasta ahora no cumplen su cometido de favorecer una mayor participación de las mujeres en políticas. Y en el nivel cuarto de alianzas estratégicas, aquí nuevamente el vínculo entre el tercer sector y partidos políticos, autoridades nacionales como el Tribunal Electoral, para que se pueda, como quiera que se arrojó en la investigación, que estos son mitos arraigados, que el discurso dominante está muy arraigado. Se deben entonces realizar planes de movilización y de capacitación, incluso desde los niveles de educación pues más básicos. Estas son las recomendaciones también que están mucho más desarrolladas en la investigación y que tienen pues la correlación de los hallazgos, de los principales hallazgos que fuimos estableciendo a través del análisis. La siguiente, Anel, por favor. Y aquí nuevamente quiero cerrar como inicié, con la reflexión de que este estudio tenía una coyuntura específica, fue antes de las elecciones. En este estudio también van a ver en una primera parte, estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, del Mes de la Mujer, y como corresponde siempre en cada uno de los estudios también que son promovidos desde el PNUD, se hace un esfuerzo por reconocer los avances que se han dado por parte del movimiento de mujeres, y así está en la primera parte del estudio. Así como planteaba que se veía muy lejos ese año 1936, porque estábamos viendo una mayor participación de mujeres, no solamente como electoras, sino también como candidatas. Lo cierto es que se nos atravesó la pandemia y quizás este es el momento más definitivo y definitorio para las próximas acciones que debemos tomar. Porque si estas recomendaciones tenían de alguna manera situado el horizonte de cara a las elecciones del 2024, lo cierto es que la pandemia cambió el plan, ha cambiado el plan en todos los sentidos. O sea que ni siquiera podemos, en mi humilde opinión, hacer el ejercicio de discusión de las reformas con la mirada que hubiésemos tenido sin la pandemia. La pandemia y los efectos diferenciados de la pandemia en mujeres
varios estudios ya lo están situando, de graves riesgos de retroceso. Y es necesario el poder, que todos los poderes del Estado, que todos los actores claves involucrados en la lucha por la equidad de género participemos con la conciencia clara de que ya no estamos hablando de una necesidad de democracia inclusiva con mujeres, sino que estamos hablando de la necesidad de la democracia paritaria. Las elecciones del 2024 están a la vuelta de la esquina. Se ha dicho mucho en este periodo que no podemos volver a la misma normalidad o a la vieja normalidad. La vieja normalidad está agotada. La nueva normalidad sin la participación de las mujeres no es posible, y por lo tanto creo que debemos unir esfuerzos para que podamos realmente hacer una discusión de reformas electorales que esta vez no se quede solamente en una paridad retórica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su excelente participación, señora embajadora. Ahora nos acompañará como expositora la especialista Katia Uriona, quien presentará por espacio de 15 minutos el estudio denominado Una disputa desigual, violencia contra las mujeres en política en Panamá. Katia es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana. Cuenta con un diplomado en el Programa Regional de Formación en Políticas Públicas y Género en Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires, Argentina. Es especialista en democracia paritaria e intelectual, sistemas electorales, género, ciudadanía y derechos políticos de las mujeres y la lucha contra la violencia política. Coordinadora y conductora de publicaciones del Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, entre otros. Actualmente se desempeña como consultora independiente. Bienvenida, licenciada Katia. Muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Agradecer poder compartir en este espacio lo que ha sido esta investigación sobre violencia contra las mujeres en la política en Panamá. Quiero iniciar también saludando al Tribunal Electoral y al PNUD, a todo su equipo, que ha hecho posible que hoy contemos con esta investigación y poder compartirla también con quienes están siguiendo este evento. Quiero empezar presentando los objetivos y la metodología del estudio, reiterando que este ha sido posible con el auspicio del PNUD y que esta investigación también empezó el 2020 y tuvo también que enfrentar y adecuarse a la situación de crisis y pandemia que hemos vivido en toda la región. El primer objetivo que se propuso esta investigación fue poder elaborar un diagnóstico sobre el estado de situación en relación a la violencia contra las mujeres en la política en Panamá. Un otro objetivo era que podamos contribuir a la generación de evidencias y poder visibilizar esta problemática muchas veces no dicha, no mencionada y no visibilizada en los diferentes ámbitos del quehacer de la política en el país. Y también nos planteamos un tercer objetivo que planteaba la necesidad de identificar estrategias futuras orientadas a erradicar, prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia. Una vez que el diagnóstico nos permite un acercamiento a la situación, una vez que podemos conocer cuáles los alcances de esta problemática,
La investigación se planteó también este diseño, esta generación de estrategias futuras en el marco de enfrentar esta problemática. En términos metodológicos, nos planteamos también que la investigación debería ser participativa y debería estar basada en la experiencia, basada en las historias, en los testimonios de quienes iban a participar en la misma, y también priorizamos que la investigación tenga un alcance cualitativo. Esto lo hicimos a través de entrevistas semiestructuradas en profundidad con 21 mujeres y la participación también de algunos hombres, y convocamos a mujeres políticas, mujeres militantes, mujeres candidatas, congresistas, autoridades designadas que estaban en función en ese momento, también a representantes de organizaciones sociales, a quienes están desarrollando también sus funciones en la academia. Se incluyó también la visión y la perspectiva de las mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes y jóvenes, y también con entrevistas al Tribunal Electoral. Recalcar que esta experiencia también contó con la representación y la voz de la FONAMUP, también de APARLEPA y de la iniciativa Paridad, que son actoras que aglutinan en sus propias organizaciones una diversidad de mujeres del ámbito político y de diferentes organizaciones políticas o partidos que están presentes en la vida política de Panamá. Es importante también resaltar que en la metodología, si bien cuando empezamos la investigación pudimos realizar entrevistas directas, presenciales en Panamá con algunas de las mujeres políticas, luego con la pandemia tuvimos un corte y hicimos una adecuación en términos de poder realizar las entrevistas a través de los recursos tecnológicos, y tuvimos que concluir propiamente la investigación a partir de estas entrevistas ya a la distancia, pero que contaron con el compromiso y la decidida participación de quienes fueron invitadas para realizar estas entrevistas. Y otro elemento metodológico que es importante poner en contexto es que las entrevistas estuvieron basadas en el más sincero y franco diálogo de quienes expusieron y compartieron con nosotras sus experiencias de vida, sus experiencias en torno a los diferentes espacios de participación política que les había tocado ejercer a las mujeres, y que en los hechos, desde este testimonio es que vamos a reflejar los alcances de este estudio, y sobre todo recoger lo que ha sido la vivencia de las mujeres en el ámbito de la participación política. ¿Cuáles son los antecedentes y qué nos planteamos para encarar este estudio? El primero tiene que ver con lo que ya... perdón, si me están escuchando bien. El primero tiene que ver con el marco del trabajo que está realizando el PNUD en este programa de fortalecimiento a la participación política de las mujeres, y también en un compromiso del Tribunal Electoral para abordar una reflexión en el marco de esta problemática que ya venía siendo discutida por las diferentes actoras políticas en Panamá, y que, como todos sabemos, en el transcurso de esta investigación y una vez finalizada la misma, permite hoy que Panamá sea uno de los países en la región que cuentan con una legislación aprobada en esta materia.
¿Cuáles fueron las perspectivas con las que nos acercamos a hacer la investigación? La primera es el abordaje de la igualdad y no discriminación en la política en el marco del reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el ciclo electoral. Entonces, nuestro enfoque nos iba a permitir seguir de manera sistemática todo lo que hace al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a lo largo del ciclo electoral, tomando en cuenta las manifestaciones de la violencia política en este ejercicio de derechos que está caracterizado por estas condiciones desiguales del ingreso de las mujeres al espacio de lo político que tradicionalmente se había considerado como un espacio masculino. Otro elemento que guía nuestro análisis y que nos permite analizar también lo que es esa perspectiva en la cual las mujeres están participando se refiere a los principios de paridad y alternancia en la representación política, dado que la inclusión de las mujeres desde un criterio de ampliación democrática tiene que ver con las condiciones efectivas del alcance de la representación paritaria en los espacios de decisión. Y finalmente nos planteamos también como un horizonte que va a estar reflejando el análisis del estudio, que es el horizonte de la democracia paritaria como una perspectiva igualitaria. Esto quiere decir que la violencia política, si bien analizamos de manera específica en nuestra investigación, tiene este abordaje porque es en este espacio en el que se está produciendo estas manifestaciones de violencia, pero al mismo tiempo, ¿qué supone eliminar estas barreras en términos de la democracia y en términos del alcance de una visión transformadora desde esta perspectiva igualitaria de la representación y la participación política de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en la redistribución del poder y en lo que hace a la inclusión de sus voces, sus miradas, sus expectativas y sus propuestas en este marco. La investigación va a abarcar un recorrido y las vamos a invitar a que puedan luego revisar esto en el documento, a toda la normativa internacional y a la normativa nacional en el caso de Panamá respecto a los derechos político-electorales de las mujeres y a los desafíos en términos de afrontar la violencia política en este caso. Es importante en este sentido definir lo que es el alcance de la violencia política como el marco de contexto sobre el cual también vamos a ir identificando las diferentes manifestaciones de violencia expresadas en la realidad de las mujeres en Panamá. Lo primero es definir que la violencia política es cualquier acto, amenaza de violencia de género que tenga como resultado el sufrimiento, ocasionar el sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico de las mujeres y que ésta les impida ejercer y alcanzar el ejercicio de sus derechos político-electorales. La violencia en este ámbito tiene como objetivo preservar los roles y estereotipos de género tradicionales que tienden a mantener las desigualdades estructurales de género y que se expresan o tienden a expulsar a las mujeres del ámbito público. Decíamos, el ámbito público estaba considerado para los hombres y la incursión de las mujeres genera una resistencia porque las mujeres han transitado del ámbito privado a lo público para ejercer en condiciones de igualdad
este reconocimiento de sus derechos políticos en el ámbito de los sistemas políticos y de la propia democracia. ¿Qué es lo que nos ha permitido encontrar como hallazgos en el estudio? Lo primero, y fíjense ustedes qué fuerte y qué revelador este dato, el 100% de las mujeres que hemos tenido contacto y han participado de las entrevistas han sufrido algún tipo de violencia política en el desarrollo de su trayectoria política. La evidencia se presenta que esta violencia se presenta tanto en los partidos políticos, cuando las mujeres son militantes, cuando las mujeres han ingresado al ámbito político para la representación a través de los partidos, se presenta en el registro de las listas, se presenta durante las campañas electorales y también cuando las mujeres están ejerciendo un cargo, ya sea por elección o ya sea por designación. ¿Qué hemos podido encontrar, pero además como un mecanismo y una conducta recurrente hacia las mujeres que participan en la política? Primero, la exclusión de los espacios directivos o de la estructura partidaria en cada uno de los casos. Si bien, como se ha mencionado en la inauguración, hay avances, porque antes las mujeres estábamos absolutamente ausentes y se está generando una incorporación paulatina. Hasta ahora, la composición de las directivas, que son los espacios de toma de decisión en los partidos, están mayoritariamente compuestas por hombres. Y esto va a tener una relación casi directa cuando hablamos de la conformación de las listas para las candidaturas y para participar en la definición de las elecciones internas para designar y formalizar las listas de quienes van a participar en una contienda electoral. Si bien también existe un avance en términos formales de una normativa que plantea que las listas deben ser compuestas paritariamente, también sabemos que la excepcionalidad que plantea a través del reconocimiento de las secretarías de la mujer en los partidos puede hacer que este registro no se cumpla, planteando salvedades que sí se convierten en una forma de exclusión y en una forma también de empezar a generar este tipo de violencia de manera simbólica, diríamos, respecto a la exclusión de las mujeres en términos paritarios de los espacios de representación que deberían tener su origen en lo que es la configuración de las listas. Pero ya si seguimos el ciclo propiamente electoral, vamos a ver que cuando las mujeres o están en el partido o ingresan a llevar a implementar sus campañas, primero, de manera recurrente, se cuestionan sus capacidades, ¿no? Hay un supuesto respecto a que no tenemos desarrolladas las capacidades para ocupar un espacio público, y ese va a ser un elemento que se plantea de manera permanente, sistemática a lo largo del periodo de participación de las mujeres en la política. Cuando están en campañas se limita de manera explícita también el acceso a recursos para la campaña, y luego vamos a tener rasgos permanentes de asedio, acoso sexual y acoso político a las mujeres que están compitiendo para poder ser electas en un cargo. Se va a utilizar mucho el desprestigio, los insultos o la burla sobre esta participación de las mujeres. Esto va acompañado de mecanismos de desvalorización, de hostigamiento
y de persecución también desde diferentes expresiones que tienen que ver con el ejercicio de la violencia física, la violencia sobre todo psicológica y la violencia que se genera en términos de este proceso. También las mujeres van a estar o han estado expuestas a amenazas, muchas veces en el ámbito personal, pero también estas amenazas se extienden al ámbito familiar. O sea que el hecho que las mujeres ingresen en la política muchas veces ponen en riesgo no solo a cada una de ellas, sino también a sus entornos familiares. Un elemento que tiene que ver con la violencia mediática se expresa en el uso, la utilización de las redes sociales y los medios de comunicación como un canal que amplifica esta forma de reproducir estereotipos, de cuestionamiento a la participación de las mujeres y además de asignar este supuesto de que deben volver al ámbito privado, las redes sociales se convierten en una herramienta que genera violencia digital y que diría yo, no solo es bastante lapidaria en términos de el tipo de mensajes que se generan, y esto los testimonios de las mujeres lo han planteado de manera muy categórica, sino que también van a ser multiplicadores de todo esto que se configura como noticias falsas y un manejo para desvalorizar, hostigar, perseguir a las mujeres. Otro elemento que está presente en el diagnóstico y desde los testimonios también tiene que ver con las múltiples discriminaciones que enfrentan las mujeres, que se suma, bueno, por un lado el hecho de ser mujer, pero que además tiene unos rasgos particulares cuando estamos hablando de mujeres afrodescendientes y de mujeres indígenas, donde se va a ejercer, diríamos, de manera como intersectorial estas formas de discriminación desde la pertenencia también a las poblaciones afrodescendientes o indígenas. Y lo que sí se evidencia también, y sobre todo cuando las mujeres han accedido al ejercicio del cargo, cuando están ocupando una función como asambleísta, como autoridad en los ministerios, incluso en el ámbito de la academia, hay un comportamiento también muy claro para callar la voz o las propuestas de las mujeres, ¿no? Sumado a estos otros elementos que hemos planteado antes, cuando ya las mujeres, que son pocas, llegan a esos espacios de representación, se intenta presionar su renuncia, no se recogen su voz, su palabra y sus propuestas. Se tiende en todas las fases a que las mujeres renuncien y a dar un mensaje social de que ese es un espacio todavía masculino que le cuesta modificar en términos de inclusión y reconocimiento de la igualdad de las mujeres para la participación política. Se han planteado varias recomendaciones, el estudio es bastante amplio en términos de las tareas que podrían asumirse. Estas recomendaciones también surgen de las propuestas que han planteado las mujeres y se especifica en cada uno de ellos cuáles serían los procedimientos y los desafíos que deberíamos encarar para eliminar, enfrentar y sobre todo trabajar para que la violencia no quede impune. Ante los hechos de violencia hay una ausencia de institucionalidad que permita que el Estado se convierta en garante de derechos y por eso es necesario que esta problemática pueda estar incluida en varios niveles. Los menciono aquí rápidamente por un tema de tiempo, pero sí se planteaba que era necesario contar con una ley específica. Sabemos y reconocemos el gran avance que ha tenido Panamá en aprobar la ley en noviembre pasado, la ley específica. Este es ya un paraguas muy importante para empezar
a trabajar su implementación y empezar a generar mecanismos de protección y garantía de los derechos de las mujeres a participar en violencia, en políticas sin estar expuestas a la violencia, ¿no? Un primer elemento también tiene que ver con cómo el código electoral, el nuevo código electoral, pueda hacer que la paridad y la alternancia sean efectivas en su cumplimiento y sean obligatorias a la hora del registro de las listas de mujeres candidatas. El otro elemento es que las reformas electorales también puedan tipificar la violencia en la política contra las mujeres como delitos y faltas electorales y que también se puedan establecer sanciones. El otro punto tiene que ver con la necesidad de que los partidos políticos incluyan en sus estatutos internos protocolos de atención, prevención y sanción de este tipo de violencia, porque en el recorrido que hacen las mujeres para llegar a ocupar un cargo de representación, un espacio de acceso a la toma de decisiones, los partidos son el ente principal que debe trabajar para eliminar la violencia política. Un rol fundamental tiene que ver también, así lo plantea la ley aprobada en Panamá, el rol para el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral. El Estado es garante de derechos y en este caso el Tribunal Electoral se convierte en garante de los derechos políticos electorales, tanto desde sus competencias administrativas como de su competencia en el área penal. Se requiere también establecer un protocolo de atención. El estudio plantea varias pautas para poder hacer este protocolo y para que se active una competencia del Tribunal Electoral en materia también de atención, de prevención, protección y sanción a la violencia política. Y finalmente hay un elemento que fue también resaltado por las diferentes intervenciones de mujeres entrevistadas, que es la posibilidad de crear un observatorio nacional de violencia política contra las mujeres que permita ver qué está pasando en el ámbito nacional, en el ámbito legislativo, ejecutivo y en los ámbitos locales también. Toda esta problemática se ha expresado desde la voz de las mujeres respecto a que debemos atender la problemática de violencia desde lo local, lo regional y lo nacional. Entonces se plantea un observatorio que pueda ser un mecanismo que permita hacer seguimiento a esta problemática, que la permita visibilizar, pero al mismo tiempo que se constituya en un mecanismo de seguimiento para que se esté implementando, para la implementación, en este caso, de todas las medidas de protección, de atención y sanción a la violencia política. Entonces, esto es a grosso modo lo que recoge el estudio, es bastante detallado en cada uno de los pasos que debería contener estos mecanismos de reforma estructural en el ámbito electoral, y como ustedes tienen ya la ley aprobada, el desafío es que la implementación nos permita hacer que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos en la política y que la violencia no sea un elemento para limitar este sentido de igualdad o para expulsar a las mujeres de este espacio que recién abre a una condición democrática respecto a la participación política de las mujeres. Me quedo aquí por razones de tiempo, pero las invitamos a que puedan leer la investigación, compartir y retroalimentar esta iniciativa en términos de lo que va a ser los desafíos a futuro. Muchas gracias a todas y a todos.
Agradecidos por sus valiosos aportes a esta actividad académica, licenciada Katia. Invitamos a los participantes en este evento a realizar sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas. A continuación, damos paso al conversatorio sobre acciones a futuro para garantizar una democracia inclusiva. El mismo será moderado por el colega Manuel Rodríguez, especialista en comunicación del PNUD, pero antes daremos lectura a las hojas de vida de nuestras especialistas invitadas. Yara Ivette Campo, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con posgrado y maestría en Derecho Procesal de la Universidad Interamericana, directora ejecutiva institucional y magistrada suplente del Tribunal Electoral. Doctora Juana Herrera Araúz, médico psiquiatra con doctorado en Ciencias Clínicas con especialización en adicciones, tutora clínica de médicos residentes de psiquiatría, miembro de Junta Evaluadora de la Secretaría Nacional de Discapacidad 2015-2020, directora del Instituto Nacional de Salud Mental 2004-2008-2019 actualmente, coautora del artículo Descentralización de los Servicios de Salud Mental, capítulo 25 del libro Salud Mental en la Comunidad, segunda edición OPS-OMS 2009. Liderazgo, presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá 2018, 2019, 2020. Patricia Pérez Prieto. Patricia Pérez es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con estudios en Panamá y España. Se especializó en estudios legales ambientales en la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Además cuenta con estudios de especialidad en manejo y conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible en España e India, respectivamente. Cuenta con 15 años de experiencia en temas legales, ambientales, negociación internacional, gestión basada en resultados y manejo de proyectos en temáticas de administración pública, desarrollo sostenible, medio ambiente y biodiversidad. Actualmente es oficial de programa en la Oficina de Panamá de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde es responsable de la cartera de Gobernabilidad y Paz. Como ya les había adelantado, Manuel Rodríguez, especialista en comunicación del PNUD, será el moderador de este conversatorio y al finalizar el mismo procederá igualmente a darle curso a la sesión de preguntas y respuestas de parte de los participantes en este evento académico. Adelante, colega. Muchísimas gracias, Daniel. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Vamos a iniciar este pequeño conversatorio. Primeramente, invitándoles a que conozcan los estudios. Los estudios están publicados tanto en la página del PNUD, van a estar también publicados en la página del tribunal. Por favor, pueden acceder a cualquiera de esos dos sitios web y van a poder tener los estudios completos para que tengan a profundidad la información. Como les había comentado Daniel anteriormente en la presentación, muchísimas gracias por eso, vamos a conversar sobre futuro y democracia inclusiva con nuestras tres panelistas que han sido presentadas previamente. Y pues como el tiempo apremia y ya vamos bastante avanzados en este tema, vamos a arrancar de una vez y a la primera persona que vamos a invitar para el conversatorio es a la magistrada Yara Campos, y con ella queremos empezar a abordar el tema sobre el nuevo proyecto del Código Electoral. Y lo que le vamos a preguntar a la magistrada es cuáles son estas actualizaciones que se han incluido en el nuevo proyecto del Código Electoral que podrían mejorar estas condiciones para la participación política de las mujeres en nuestro país. Magistrada. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todas las todos y todas las participantes. Igual a todos los panelistas. Remarcando las palabras de Manuel, de verdad ambos estudios son muy interesantes. Invitamos al público para que pueda dar lectura a los mismos. El estudio de la embajadora María Roquever, una mujer muy comprometida desde el escenario de la investigación, ministra o embajadora, siempre muy puntual con el tema de la igualdad de la mujer.
¿Y qué decir del estudio de Katy Urione, una mujer muy valiosa, presidente del organismo electoral de Bolivia, donde sabemos que el tema mujeres y el tema de la paridad y la lucha contra la violencia han sido bastiones importantes y ejemplos dentro del continente? En efecto, en las pasadas reformas, Comisión de Reformas Electorales, y ya convertida en proyecto de reformas electorales, hay temas interesantes que se están incluyendo en el proyecto y que ojalá sean tomados en cuenta en la discusión, no solamente como están propuestos, sino incluso mejorarlos y poder adicionarlos con algunos aspectos que en algún momento pudieron haber quedado por fuera, tomando en consideración que el proceso de reformas estuvo la comisión un poco accidentado. Todos sabemos que el COVID cambió la vida del mundo y cambió todas las actividades, pero se hizo el esfuerzo de reunirse en la comisión a través de reuniones virtuales y con la exquisita, diría yo, participación de los grupos de mujeres. Reconozco FONAMUP con la doctora Juana aquí presente, también a Parlexpa, y otros grupos que, a pesar de que, como siempre sostienen, no han tenido derecho a voto dentro de la comisión, sí un derecho a voz con una alta equifonía, definitivamente, porque se lograron propuestas muy importantes para el tema de participación política de la mujer en condiciones de igualdad. Por ejemplo, pudiera mencionarles que se inició con definiciones, porque, por ejemplo, es importante hacerlo. Se dice que la participación en el proyecto, que la participación política de mujeres y hombres es un derecho humano que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad democrática, representativa e inclusiva al amparo de principios de igualdad y no discriminación de género, contenidos tanto en nuestra Constitución como en el Código Electoral y en los convenios internacionales, y que esa participación política se regirá por el principio de paridad y participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales para la composición tanto en estructuras orgánicas internas, en las postulaciones a los cargos de elección popular de los partidos políticos, como también de los partidos en formación en cuanto a postulaciones de convencionales para la convención constitutiva. En ese sentido, todas las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por 50% de mujeres y 50% de hombres, y en las nóminas u organismos impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no puede ser superior a 1, y le corresponde en ese sentido a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos, previa consulta con los organismos de las mujeres en provincias, comarcas y país, firmar juntamente con el representante legal del partido o las personas autorizadas para tal fin las listas de postulaciones. Esas postulaciones que hayan quedado en firme en los procesos de elecciones internas no son invalidadas como reservas para negociar alianzas en partido. Por ejemplo, otra norma que se incluyó fue que para las elecciones primarias en las circunscripciones plurinominales se utilizará una boleta de votación que deberá contener un listado de mujeres y un listado de hombres. El elector puede votar por un hombre y por una mujer de cada listado. Y esa cantidad de votos obtenidos por cada precandidato o precandidata va a determinar las posiciones para las postulaciones en las elecciones generales, aplicando la alternancia de género hasta que se agote la lista. Esta medida también va a aplicar para las elecciones internas partidarias que no sean primarias, para escoger entonces a los candidatos y candidatas para los cargos respectivos. Entonces, también el proyecto incluye que en las circunscripciones uninominales toda la postulación de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas estará compuesta de un principal de un género acompañado por un suplente de otro género, y los partidos políticos van a postular 50% de mujeres y 50% de hombres del total de los cargos principales de diputados, alcaldes, representantes del corregimiento y concejales que corresponda a cada provincia. En el caso de las circunscripciones plurinominales, las postulaciones de precandidatos o precandidatas para todos los cargos a elegir van a ser al 50% de hombres y mujeres para principal
y suplente, utilizando el sistema de alternancia de género, de forma tal que personas de un mismo sexo no estén consecutivos en la lista. Estas postulaciones en los circuitos plurinominales pares van a ser equitativas, garantizando que una mujer encabece la mitad de las listas de dichos circuitos, y las postulaciones en circuitos electorales impares serán equitativas, garantizando que una mujer encabece el mínimo 1/3 de las postulaciones de las respectivas circunscripciones. También incluye el proyecto un mecanismo de cumplimiento, en el sentido de que toda postulación que no cumpla con lo establecido con la paridad y alternancia en los artículos previos va a ser rechazada de plano. Recordemos que en la legislación actual, pues le corresponde a las secretarías femeninas de los partidos poder certificar que en efecto no hubo mayores o más candidatas para presentarse a un cargo de elección, pero este mecanismo de cumplimiento le deja pues la labor a la secretaría, que como sabemos muchas veces tienen una carga excesiva de responsabilidades y que no pueden dictaminar en un momento u otro si en efecto hubo o no hubo la intención de más mujeres de postularse. Por eso debe ser el organismo electoral el que rechace las postulaciones si las mismas no cumplen con las normas pertinentes. Igualmente se dice que en las elecciones las alianzas que se formen, los partidos políticos y las postulaciones que hagan candidatos y candidatas de libre postulación deben cumplir con la paridad y alternancia de las mismas. Entonces considero que han sido normas bastante bien diseñadas, y sería un avance la aprobación de las mismas, y digo yo, ¿por qué no?, dentro de la discusión, la inclusión de otras normas que puedan ser complementarias a estas expuestas. Muchísimas gracias, magistrada. Vamos a continuar en el mismo tema y un poquito hablando más sobre el proyecto de reformas electorales. Y nos vamos a mover ahora con la doctora Juana Herrera. Primero, doctora Herrera, vamos a preguntarle acerca de los aspectos de la acción organizada de las mujeres políticas. ¿Cuáles de estas acciones incidieron en la aprobación primero de la Ley 184, que adopta estas medidas para prevenir y atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres? Y luego, complementando la respuesta de la magistrada, un poco sobre las mejoras en el proyecto de reformas al Código Electoral que se presentó a la Asamblea según su consideración. Dejamos entonces a la doctora Herrera. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el concepto del tiempo. Voy a dirigirme, darle las gracias por la gentil invitación y permitirme compartir este panel de lujo que estoy participando en el día de hoy. Darle las gracias a nombre de nuestras organizaciones. En el tema de qué condiciones permitieron que pudiésemos aprobar la ley contra la violencia política hacia la mujer, tengo que empezar a hacer brevemente un recuento. No las puedo mencionar a todas, pero tengo que hacer un recuento de todas esas mujeres que de alguna manera han contribuido desde el inicio con sus aportes y que fueron violentadas. Y tengo que empezar por Clara González, que en su tiempo fue pionera, pero también recibió dentro de sus condiciones y todo ese tipo de violencia. Mencionar a Esther Neira de Calvo, a Marta Matamoros, Telma King, Mireya Moscoso, primera mujer presidenta de nuestra república, a la ingeniera Balbina Herrera, Ana Matilde Gómez, y a decenas de mujeres que se nos acercaron durante la pasada contienda electoral, que se acercaban y nos decían que dónde podían hacer una denuncia porque habían sido acosadas, amenazadas, que habían tenido una situación ya de atentar contra prácticamente su vida, o las amenazas eran tal que les pedían que se retiraran porque no era su tiempo, etcétera, etcétera. Eso es parte de las motivaciones y recoger y hacer el reconocimiento a esas mujeres que han estado abriendo camino. El otro aspecto que ha
colaborado o ha influido notablemente en el tema de que pudiésemos aprobar esta ley es el apoyo y la sinergia de los organismos internacionales que desde hace varias décadas han estado apoyando y haciendo el fortalecimiento de la participación de la mujer y el acompañamiento de la mujer en política. Por ejemplo, tengo que mencionar el Sistema de Naciones Unidas, que a través de capacitaciones que nos han permitido a través de los años para las candidatas o el fortalecimiento de sus talentos para que participen, nos ha ayudado enormemente a consolidar ese liderazgo de estas mujeres. Al tema de la OEA-SIN, que también ha estado contribuyendo a través de una serie de becas a candidatas, pero quiero señalar que en esta última campaña nosotros sentimos que todo estaba muy encima y era sobre la campaña, ellas tenían que salir a buscar sus votos y estábamos en la capacitación y eso generaba todavía un mayor estrés de las tres situaciones, cargas que tienen las mujeres, el trabajo, el tema de la casa y encima de eso de la participación. También otro elemento importante que tenemos que señalar son las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra violencia contra las mujeres y la Convención Interamericana para la Prevención y Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también que han sido convenciones que nos han permitido a nosotros utilizarlas y seguir educando a grupos de mujeres, pero también utilizando como herramienta para poder exigir que esta ley se pudiera cumplir. Otro elemento importante es los informes presentados a las juntas de observadores de la OEA que venían en los procesos electorales. Cada proceso electoral se hacían conversaciones y se hacían informes sobre las diferentes violencias que estaban presentando y que denunciaban las candidatas o que hacían señalamiento a las candidatas. Y eso también fue un elemento importante. Pero, ¿qué puedo decir con respecto a lo de hoy en día? Tuvimos una proponente con un liderazgo que fue la diputada Kaira Harding, que tengo que reconocerla. Cuando se estableció la posibilidad de presentar la ley, ella hizo un llamado a varias organizaciones femeninas, hicimos aportes, entre eso estaba Parlepa, Iniciativa por la Paridad, Funda Mujeres, FONAMUP, Mujeres Independientes, y se hicieron aportes y se llevó. En la primera parte, en el primer debate, logró el consenso, es decir, fue unánime el apoyo. Y pasamos al segundo debate, donde fue una de las leyes que más subió, se mantuvo, tuvo discusión, se pasó para el día siguiente y tuvimos como 3 días o 4 días discutiendo si se iba a primer debate o si la dejaban suspendida hasta segunda orden, pero logramos hacer un consenso con el aporte. Habían algunas que estaban muy radicalizadas, pero el liderazgo de la honorable Kaira Harding ayudó a nivelar muchas cosas y logramos sacar la ley. Y se conversó, aparte de eso, que se conversó con las diputadas, que muchas de ellas habían estado con nosotros en las campañas de capacitación en el periodo electoral. Entonces, eso ayudó mucho, pero también la incidencia de las organizaciones de mujeres. Yo quiero retomar aquí nada más el 5º Pacto Mujer, Desarrollo e Igualdad. Este es un pacto de la Alianza de Mujeres y de organizaciones de mujeres que se movilizó por todo el país. No importaba extracto social, territorio, condición política, se organizó. Y en el punto 6, en el punto 6.4, habla del señalamiento de impulsar la ley contra la violencia hacia la mujer en política. Y es importante porque ese pacto fue el que se le presentó a los candidatos a presidente en marzo del 2019. Y como bien señalaba una de las investigadoras, que es
una fortaleza que tiene Panamá, porque ya en marzo del 2021 se está reglamentando esa ley que da una fortaleza para la participación de las mujeres. Entonces, con esto yo quiero señalar que esta parte de la ley ha tenido una larga trayectoria, un largo sufrimiento, pero hemos alcanzado ese avance. Y máxime que el 25 de noviembre fue sancionada por el órgano ejecutivo, que eso tiene un significado también muy importante, que el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer se haya sancionado la ley 184 en Panamá, que habla sobre la violencia política contra las mujeres. Entonces, en ese aspecto quiero decir que eso ha sido la incidencia. No se aprobó porque salió de hoy para mañana, sino por el aporte de todas las mujeres a lo largo de muchos años, de muchas décadas. Y para el tema de las reformas electorales, quiero decirles que también es un proceso largo, pero quiero decir que hubo consenso en la propuesta de paridad, a diferencia de otros años, y eso cómo se logró también a través de alianzas, consenso, respeto, participación de las organizaciones femeninas que antes de cada discusión se reunían y se hacían las propuestas y se subían al portal del Tribunal Electoral. Y también se hizo lobby con los diferentes representantes de los partidos que estaban sentados en la Comisión Nacional de Reforma, buscando ese voto, buscando ese apoyo, aclarando. Entonces, sí hubo también una participación colectiva en esto, que quiero decirle que de verdad que salimos satisfechas. Ahora nos vamos a la asamblea, a la discusión y a buscar que sea mejorada y no que se le quiten elementos. Entonces, esa parte es importantísima porque el consenso, las mujeres somos capaces de hacer consenso, de hacer alianzas estratégicas y de ser tolerantes y manejar aquello que nosotros queremos alcanzar. Así que yo lo dejo aquí porque de verdad que la magistrada Yara hizo un recuento excelente. Muchas gracias, doctora Herrera. Vamos a movernos ahora con Patricia Pérez en representación del PNUD. Y a Patricia quisiéramos preguntarles cuál es el abordaje casualmente que tiene el PNUD para impulsar la igualdad en la toma de decisiones y en iniciativas globales, regionales y, por qué no, también iniciativas nacionales. Si nos puede hablar un poco al respecto. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, me sumo a los saludos y a las felicitaciones. Verdaderamente es un gusto estar aquí y, bueno, particularmente a quienes me acompañan en este espacio, la doctora Juana Herrera y la magistrada Yara Campos. Verdaderamente es un privilegio estar en este espacio con ustedes y escucharlas, ¿no? Y yo creo que en gran medida han dicho lo importante que es todo este trabajo que se ha realizado y yo creo que es importante pues reconocerlo desde cuándo se viene haciendo, ¿no? Llevamos 100 años trabajando en eso, las mujeres, y mencionaban a Clara González, a Sara Sotillo, a Neira, a Matamoros, tantas mujeres que han hecho que nosotras que estamos ahora trabajando en este tema ya tengamos un camino recorrido, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar reconociendo el trabajo que se ha hecho y el que se continúa haciendo por todas las mujeres que participan en la política y las que, digamos, están backstage, ¿no? En todo esto, como decían, es importante todas estas alianzas. Yo quiero continuar, digamos, diciendo que todo el abordaje del PNUD y de las agencias del sistema y de los países en general están muy vinculados definitivamente a la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y no es casualidad que la igualdad de género, ¿no?, esté mencionada a lo largo de los 17 objetivos y en todas las metas, ¿no? El poder entender que la transversalización de género a lo largo de la agenda es importante y que haya, y no es simbólico, que haya un ODS específico sobre igualdad de género, ¿no? Esto se entiende porque verdaderamente no podemos lograr ni en Panamá ni en ningún país un desarrollo sostenible sin que se logre una igualdad de género, ¿no? Decía la señora Leida Ferreira al inicio que a lo mejor quedan 100 años, ¿no? Que se piensa que quedan 100 años para lograr esta igualdad, ¿no? Yo creo que si verdaderamente nos proponemos y trabajamos en todo esto que ya ha avanzado Panamá y muchos otros países y logramos traer experiencias, podemos lograr, pues, alcanzarlo mucho más, mucho antes, ¿no? En ese sentido, pues, el PNUD, dentro de su enfoque
de igualdad de género, en la transversalización de género a lo largo de los diferentes programas, está enfocado hacia eso, ¿no? Entender las mujeres como agentes de cambio, la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones, en la participación política y en los diferentes niveles nacionales y locales es primordial, es crucial, y en ese sentido está enfocado y es central para el trabajo del PNUD, ¿no? Por ello, pues, desde el PNUD apoyamos a las instituciones públicas, a los diferentes organismos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, tanto políticas como de la Asamblea Nacional, de las instituciones públicas, verdaderamente a poder trabajar en desarrollar e implementar políticas y actividades de promoción de reformas legales, como ya nos han contado quienes me precedieron, y poder asegurar y acelerar esa participación de las mujeres. Pero la participación de las mujeres se tiene que entender a lo largo de todo el ciclo electoral. No podemos pensar que las mujeres son solamente votantes o candidatas, ¿no? Se tiene que asegurar que las mujeres accedan a los puestos de elección, a ser candidatas, pero una vez que lleguen a estos puestos de elección, que puedan verdaderamente ejercer de manera efectiva esos puestos y de manera participativa, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante entonces ver estos estudios que se presentan el día de hoy, la importancia que tienen sus resultados y sus recomendaciones para poder ser tomadas en cuenta a la hora de establecer programas y las reformas que se quieren llevar a cabo para poder lograr esta igualdad y esta paridad, ¿no? Entre mujeres, entre hombres y mujeres, sobre todo en la política. Pero más allá de eso, y como les decía, y como hablaba la doctora Juana Herrera hace un momento, esto no se puede lograr únicamente con la participación política de mujeres o con las mujeres que llegan a ser candidatas o llegan a ocupar puestos de elección, ¿no? Esto es un trabajo de todos y todas, es un trabajo que se tiene que hacer en alianza, y así se mencionaba, y quiero retomar las recomendaciones que decía la embajadora María Roquebert sobre qué es lo que se tiene que, cuáles son esos niveles en los cuales se tiene que trabajar, ¿no? Como presentábamos hoy, las investigaciones, ¿no? Esos documentos que nos permitan verdaderamente tener los datos, ¿no? Los datos que nos digan dónde estamos y hacia dónde debemos ir, y que se puedan tomar en cuenta para las políticas, para los programas, para las capacitaciones y fortalecimiento de las capacidades de diálogo, de incidencia y demás, ¿no? Esa información que nos permite tener estrategias de intervención, ¿no? En el país, para poder ir moviendo los datos hacia una paridad y una participación más equitativa, ¿no? Y que eso alimente esa agenda de paridad que sabemos que en Panamá es muy fuerte. Por otro lado, a nivel institucional también se hablaba de cómo desde los partidos políticos se tienen que fortalecer las secretarías de género, ¿no? Y cómo se tiene que lograr que los mismos partidos políticos, de la mano con el Tribunal Electoral, FONAMUB, APARLEXA y otros que se encuentran trabajando, se puedan establecer en los estatutos o en los reglamentos de los partidos políticos esos espacios de participación de las mujeres, y que se asegure que vamos en ese camino a la paridad. A nivel legal, ya nos comentaba la magistrada Yara Campos sobre las reformas electorales y esos pasos que está dando el país para poder avanzar en el tema. Y bueno, y recalcar el tema de las alianzas, ¿no? Yo creo que todos conocemos que hay muchísimas iniciativas que trabajan para asegurar la igualdad de género, la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en los espacios, ¿no? Como cualquier espacio, y aquí siempre me gusta mencionar el importante trabajo que se hizo de incidencia política también con el apoyo del Tribunal Electoral en el empoderamiento y participación de las mujeres indígenas, ¿no? Y aquí hay una experiencia de éxito cuando se logró que, como parte del decreto que crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, se creara paralelamente un comité asesor de mujeres indígenas que se sienta junto con el Consejo, una mujer por cada territorio indígena, a tomar las decisiones y a participar de ese espacio. Yo creo que ese tipo de experiencias exitosas son las que debemos verdaderamente replicar y aprender de ellas, ¿no? Entonces, pues, y ya para finalizar, compartirles un poco, pues, 3 iniciativas globales y regionales que trabaja el PNUD, de las cuales 2 trabajamos con Panamá, y una de ellas, Panamá es pionera. Una de ellas es Atenea, que es el Índice de Paridad Política,
que es una iniciativa que es impulsada por el Centro Regional de Panamérica Latina y el Caribe del PNUD, de la mano con ONU Mujeres e IDEA Internacional, para acelerar y lograr la paridad en América Latina y el Caribe, ¿no? Esto trabaja a nivel de 8 dimensiones y 40 indicadores, y lo que pretende es medir el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres y así establecer cuáles son las condiciones mínimas necesarias para el ejercicio y el desempeño en un determinado país, pero pudiéndolo comparar a nivel regional, así poder también aprender de las experiencias de los otros países. El estudio, la iniciativa de igualdad de género en la administración pública, que se llama GEPA, esta iniciativa que lo que pretende es cerrar esa brecha de desigualdad de género en la administración pública y levanta información y datos sobre los diferentes puestos, sobre todo de toma de decisión que hay dentro de la administración pública. Esto todavía es un trabajo que se tiene que fortalecer en Panamá. En Panamá los últimos datos que se cuentan es del 2016 y no son desagregados, lo que no permite hacer una verdadera medición de los avances o las recomendaciones que requiere el país para digamos, avanzar en la igualdad en la administración pública. Y finalmente mencionarles sobre el sello de igualdad de género, ¿no? Esta es una iniciativa muy bonita del PNUD, ¿no? que está apoyando a los gobiernos aquí en los diferentes países y en Panamá en particular, en el sello de igualdad de género para las instituciones públicas y privadas, para poder respaldar a aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, que contribuyen al fomento de la igualdad de género y el logro del objetivo de desarrollo sostenible en un ambiente eficiente y equitativo de trabajo. Bueno, yo no me quiero extender mucho más, yo creo que podríamos estar hablando el enfoque tanto de las organizaciones internacionales y el trabajo que venimos haciendo todos y todas para esto, y lo dejo, Manuel, por aquí, y nada, estoy pendiente de cualquier otra pregunta. Muchas gracias, Patricia. Como dices, lastimosamente no podemos extendernos más, el tiempo ya estamos sobre él, así que necesitamos avanzar lo más rápido posible. Le pediría entonces a nuestras 3 panelistas, vamos a hacer la misma pregunta para todas, y si tienen, nos pueden responder lo más rápido posible, en menos de 1 minuto quizás, para poder pasar a tener alguna sesión de preguntas y respuestas para también las panelistas que están en el chat, y también a las 2 investigadoras que pudieron también participar en los estudios. La pregunta es el rol que tienen ustedes, el rol que tiene el tribunal, el rol que tienen las organizaciones de base de mujeres en participación política, el rol que tiene el PNUD para mejorar estas condiciones para la participación política de las mujeres en Panamá. Entonces, es una sola pregunta para las 3. Iniciaría entonces directamente con la magistrada Yara Campos, y así continuamos en el orden en que fueron presentadas. Sí, en efecto, al Tribunal Electoral en estos momentos, y ya presentada la reforma electoral, le corresponde defender la misma para que sea aprobada y, ¿por qué no?, de la mano con los participantes, lograr incluso unos avances adicionales dentro de la legislación electoral. Y una vez aprobada la norma, como siempre, hacer reglamentaciones claras y demandar el cumplimiento de las mismas. Por ejemplo, algo que se me había quedado por fuera es que en materia de estatutos de partidos políticos también hay que incluir, y lo tiene la reforma, normas y procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, atendiendo lo de la ley de violencia política, y ejercer esa supervisión y tomar algún órgano interno dentro del mismo Tribunal Electoral que pueda estar monitoreando este tipo de normativa que deben tener en los estatutos los partidos políticos. O sea, que el rol del Tribunal Electoral está circunscrito exactamente a hacer cumplir la normativa electoral en pro de mejorar las condiciones de igualdad de participación política de las mujeres. Muchas gracias, magistrada. Ahora pasamos a la doctora Juana. Si nos puede decir entonces cuál es el rol de las organizaciones para asegurar la participación política de las mujeres. Sí, bueno, primero que todo, quiero reconocer el apoyo que nos ha dado la Defensoría del Pueblo a las mujeres, el MIDE y el Tribunal Electoral.
Dos, quiero señalar que para las agrupaciones de mujeres la campaña electoral 2024 ya empezó en mayo del 2019, porque no podemos improvisar las candidatas, no podemos improvisar campañas, tenemos que ir dando desde ya ese proceso de capacitación y de formación. Y tres, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es lo que debemos hacer ahora? Uno, un fortalecimiento entre las alianzas estratégicas, entre todas las organizaciones de mujeres que haya para buscar ese espacio que sea un solo espacio para las mujeres. Y dos, también recordar que el tema intergeneracional es importante. Debemos incorporar un intercambio entre mujeres de experiencia, menos jóvenes y más jóvenes, para que esa participación sea potente, impetuosa, y que además de eso logremos el objetivo de tener más mujeres en política para que hagan más políticas para las mujeres y para el país. Excelente. Patricia, si hablamos del rol del PNUD para asegurar esta participación política femenina en Panamá. Sí, bueno, empezar diciendo que definitivamente el rol del PNUD prioritariamente es acompañar al país, ¿no? Acompañar al gobierno, a las instituciones y a las organizaciones a poder lograr sus objetivos y sus prioridades, ¿no? Y en ese sentido, y un poquito retomando lo que conversaba antes, pues identificando cuáles son estas barreras y estos obstáculos, ¿no? De la mano con los y las aliadas, los socios, y como decían, es algo que se tiene que hacer de manera conjunta, ¿no? Mencionaba antes que hay muchísimas iniciativas y a veces un poco dispersas que trabajan paralelamente temas de participación política de mujeres de manera similar, y es mucho más, digamos, potente poder unir esfuerzos y caminar conjuntamente. Y en ese sentido, y como decía la doctora Juana Herrera, ya el trabajo empieza ya, ¿no? Para el 2024 el trabajo empieza ya, y hay que trabajar principalmente en todo lo que tiene que ver con la incidencia política, ¿no? Yo creo que es muy importante el abordaje local. Nosotros, por los estudios y el trabajo que se hizo en las elecciones pasadas, gran parte digamos, de la debilidad, ¿no? Donde está un poquito rezagado, entendiendo que también a nivel nacional hay mucho que trabajar, pero es a nivel local, ¿no? Yo creo que el trabajar por lograr candidatas a las alcaldías, a los representantes, las representantes de corregimiento, es importante fortalecer también el rol de los gobiernos locales y para la participación política de las mujeres a nivel local, ¿no? Eso definitivamente que se tiene que hacer con un trabajo fuerte de fortalecimiento y creación de capacidades para lograr la participación política, pero después, ¿no? Y como lo veníamos diciendo, para que verdaderamente su rol en la toma de decisiones, en todo ese camino que viene después de las elecciones, verdaderamente sea efectivo, ¿no? Y eso se hace no solamente con capacitación, sino de la mano, y me recuerdo, y ya con esto voy terminando, cuando hace un par de años teníamos estos talleres con las candidatas a puestos de elección y para las elecciones del 2019, y escucharlas era impresionante, porque quien no está en sus zapatos no sabe verdaderamente lo que tienen que pasar las mujeres políticas para llegar a donde están, ¿no? Los sacrificios personales, los sacrificios laborales y todo lo que hay que pasar para poder llegar ahí. Entonces, ese conocimiento que tienen las mujeres políticas que han sido candidatas o que han estado en puestos de elección es fundamental para poder servir de mentoras para las mujeres que quieren incursionar en la vida política. Y bueno, definitivamente que continuar implementando las recomendaciones de los estudios que verdaderamente nos dan información muy importante junto con las experiencias regionales y globales en estos temas. Muchísimas gracias, Patricia. Quiero agradecerle tanto a Patricia como a la doctora Juana Herrera y también a la magistrada Yara Campos por la participación en este pequeño conversatorio que logró abordar un poco más acerca del futuro de la participación y también un poco más acerca de lo que nos presentan estos dos estudios que estamos en el día de hoy compartiendo con ustedes. Como les decía, estamos sobre el tiempo, pero no queremos irnos sin antes por lo menos dar una oportunidad para responder una de las preguntas que nos han hecho a través de la sección de preguntas y respuestas. Y esta pregunta va dirigida directamente a la doctora Katia Uriona.
Igual si alguna de nuestras panelistas quisiera complementarla al final, con gusto. Le preguntan a la doctora Katia, primero en contexto, en este momento en Panamá estamos en proceso de reglamentación de la Ley 184 de violencia política, que incluye también el diseño de un plan estratégico de violencia política contra la mujer. La pregunta específica es, aparte del Observatorio de Violencia Política que ya hemos tomado en cuenta, ¿qué otro programa, proyecto o actividad de peso considera se deba tomar en cuenta para este plan? Bien, muchas gracias. Yo solamente decirles que el estudio en la parte de recomendaciones y estrategias plantea, por supuesto, una amplia cantidad de tareas, pero en este contexto en el que ya se está diseñando el plan, es importante construir una voluntad política, y eso yo creo que se logra, y la experiencia nos lo está demostrando en otros países, a partir de una fuerte coalición de mujeres plurales, diversas, desde lo local, las mujeres jóvenes, lo que se ha ido mencionando, la inclusión de las mujeres indígenas y afrodescendientes, para que primero las mujeres nos empoderemos del ejercicio de nuestros derechos políticos y que estos sean protegidos. Y una forma de protección es abordar el tema de violencia política con los actores que tienen que ver con los partidos. El Tribunal Electoral lo ha planteado claramente, Yara va a asumir competencias en el marco de la reforma y en el marco de lo que se logre realmente en términos del reconocimiento de la violencia como un delito en el ámbito electoral y que le dé esta posibilidad de actuación. Pero las mujeres en las organizaciones de base y en las organizaciones políticas, realmente tenemos que generar un espacio de incidencia en los partidos para construir esta vocación política, esta voluntad política, para hacer que la democracia sea incluyente con las mujeres y para hacer que la violencia política no se constituya en una herramienta de vulneración de derechos y que le cueste tanto a una mujer alcanzar un espacio de representación. Supone campañas, por supuesto, en la sociedad civil, porque tiene que haber una transformación cultural. Tenemos que cambiar los significados, los referentes respecto a la igualdad, a la construcción de igualdad, y finalmente tenemos que desafiar la construcción de democracias más democráticas, y es un desafío en toda la región, pero Panamá ha dado un paso muy importante porque ahora cuenta con una ley que es una herramienta imprescindible para abordar la problemática de violencia política. El estudio tiene una desagregación minuciosa de cada una de las acciones que podría contemplar el plan, pero esto es solo posible desde la articulación de las mujeres en esta perspectiva plural y en esta perspectiva inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias. El resto de las preguntas, por cuestiones de tiempo, se están contactando directamente en la caja de preguntas y respuestas, así que pues hasta este punto dejamos el conversatorio. Pasamos entonces la sala a Daniel para el cierre ya del evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, colega Manuel. Definitivamente que solo nos queda felicitar y agradecer a todas las especialistas por sus invaluables aportes al éxito de este encuentro académico virtual, extensivo a los numerosos seguidores que se unieron a este evento, que forma parte de las actividades que realiza el Tribunal Electoral en conjunto con el PNUD en conmemoración y seguimiento de la Agenda Día Internacional de la Mujer 2021.